Hoy vamos a disfrutar una vez más de uno de los mayores genios que produjo el ajedrez en el siglo XX y cuya obra se extendió también por el XXI. Yo nunca me canso de admirar a Vasily Ivánchuk, su enorme creatividad y su profundísima comprensión del ajedrez. Estamos en uno de los lugares más bellos de la Costa Azul, en el Principado de Mónaco, concretamente en Monte Carlo, donde durante muchos años se celebraba un torneo cada año, que en realidad eran dos, ambos de partidas rápidas, pero en uno a ciegas, sin ver las piezas, y en el otro los jugadores veían las piezas. Esta partida corresponde al segundo caso. Tanto Ivánchuk con las blancas como otro jugador de primera fila mundial, Sergei Karyakin, estaban viendo las piezas. Y la partida empieza con una defensa siciliana, E4, C5, caballo F3, D6, voy a ir rápido porque esto ustedes lo han visto mil veces, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, y una vez más tenemos una excusa perfecta para honrar a nuestro admirado Miguel Najdorf, el gran maestro argentino, porque esta variante A6 lleva su nombre. Ivánchuk opta por la variante alfil C4, de las muchas posibilidades que tienen las blancas, E6, alfil B3, B5, desarrolla el otro alfil a G5, alfil E7, y estamos entrando en una de las muchas variantes muy agudas que tiene la defensa siciliana. En este caso, Ivánchuk juega dama F3, esa dama está mirando por rayos X a la torre de A8 indefensa, pero Karyakin no se inmuta y juega dama C7 y contra E5, atacando el caballo por un lado y la torre por el otro, juega alfil B7 que contraataca sobre la dama blanca, entonces E por D6, alfil por D6 y la dama se retira a E3. Entonces las negras clavan el caballo de D4 con alfil C5, las blancas se enrocan en largo y las negras intensifican la presión sobre el centro y juegan caballo C6. Bien, y aquí sí que merece la pena parar y que ustedes puedan concentrarse durante un ratito sobre esta posición en la que hay que entender unas cuantas cosas para poder disfrutar de los lances de extraordinaria belleza que van a ocurrir ahora. Fíjense que las blancas tienen casi todo desarrollado excepto la torre de H1. Las negras tienen en principio una posición también armónica, pero les falta una cosa esencial, que es enrocarse. Si ahora las blancas desarrollaran la pieza que les falta, con torre de H a E1, las negras, por ejemplo, podrían enrocarse. Aquí se conocían partidas en las que las blancas habían jugado alfil por F6, doblando esos peones en F6 y F7 y luego caballo E4, pero las negras demostraron tener suficientes recursos que compensaran esos peones débiles. Entonces Ivánchuk, recuerden que es una partida rápida, Ivánchuk tiene una idea muy distinta y muy, iba a decir impresionante, más que impresionante es impactante, creo que es la palabra concreta, porque lo que hace en esta posición es sacrificar su dama casi limpia, dama por E6 jaque. Sí, no me he equivocado, Ivánchuk hizo esta jugada, dama por E6 jaque, pero enseguida van a entender que tiene toda la lógica del mundo. Normalmente, cuando ya las hemos visto, esas jugadas geniales, muchas veces nos parecen que tienen una lógica aplastante. Sí, pero no se nos ocurrió a nosotros, se les ocurren a los genios. Eso no será por casualidad. Dama por E6 jaque, F por E6, caballo por E6. ¿Por qué digo que el sacrificio de dama tiene en realidad una lógica aplastante? Fíjense en el rey negro. No tiene una sola casilla, digamos, segura donde refugiarse.
Es verdad que las blancas tienen una dama de menos, pero claro, ¿qué es prácticamente lo único que vale más que una dama en ajedrez? La seguridad del rey. Y la seguridad de ese rey negro de Karjakin deja muchísimo que desear. Imaginen que la torre blanca, la de H1 me refiero, ya estuviera en E1. Entonces el rey negro realmente olería mucho a cadáver, ¿no? Bueno, pues estamos en realidad muy cerca de esa situación, porque la dama negra está amenazada. Entonces, claro, tienen que moverla porque si no las blancas recuperarían la dama que han sacrificado totalmente gratis. Entonces, bueno, ustedes pueden analizar en su casa otros movimientos de la dama y verán que en todos ellos la idea es la misma. Esta torre de H1 va a E1 en el momento oportuno, tomando o no tomando primero en G7 con el caballo, y el ataque de las blancas es realmente terrorífico. En este caso, Karjakin eligió jugar dama E5 y siguió con caballo por F7 jaque, rey F8, vuelta a dar jaque en E6 y ahora rey rey F7. Bien, aquí las máquinas dicen que la buena es jugar rey E7 y luego contra torre de H a E1 alfil por F2, pero para un ser humano colocar ese rey en la columna donde está su dama y a la que muy pronto va a ir la torre de H1, pues en fin, es una jugada que cuesta mucho trabajo hacer, ¿no? Por eso Karjakin juega rey F7. Y ahora contra torre de H a E1 vuelvo a repetir el mismo concepto. Fíjense que la dama en principio puede irse a muchos sitios, pero en todos ellos las negras sufren muchísimo. Es decir, el caballo va a tomar este alfil con jaque y luego el caballo puede tomar el alfil de B7. Si la dama negra se marcha ahora a B8, entonces caballo por C5 jaque, rey G6, las torres pueden entrar, por ejemplo, alfil por caballo, rey por y torre E6 jaque, la otra torre puede entrar por D7. Karjakin llegó pronto a la conclusión de que su mejor opción era sacrificar la dama, no intentar salvarla, porque eso conduciría al desastre inmediato. Ahora bien, hay varias maneras de sacrificar la dama. Y una vez más, las máquinas tan exactas, tan precisas ellas, pues dicen que lo mejor aquí es alfil por F2. Y entonces sigue, después de alfil por F2, sigue torre por E5, caballo por E5, caballo por C5, jaque descubierto con este alfil, luego el caballo se toma el alfil de B7, previamente este alfil toma el caballo en F6, etc. Bueno, se llega a una posición en la que las blancas tienen, creo que es calidad de menos a cambio de 2 peones, más o menos equilibrada, pero desde un punto de vista humano es más fácil jugar esa posición con blancas que con negras. Por tanto, tiene mucho sentido que Karjakin también rechazase esa opción y prefiriese tomar directamente en E1 con la dama. A lo cual siguió caballo por C5, jaque descubierto, rey G6, ahora torre por E1, lógicamente, las negras consiguen eliminar uno de los poderosos alfiles blancos, el rey por G5, caballo por F7, por B7, perdón, caballo por B7 y ahora caballo D4, este caballo se presta a eliminar el otro poderoso alfil de las blancas que está en B3, caballo D6 amenazando el jaque, el ataque doble en F7 sobre la torre que rápidamente va de H8 a F8 para evitarlo. Entonces F3, tomando algunas casillas importantes, B4 atacando el caballo, caballo E4 jaque, caballo por caballo, torre por E4, caballo por B3 jaque,
A por B3. Vamos a parar aquí un momento y veamos qué hay en el tablero. Las blancas tienen 3 peones a cambio de la calidad. Y además el rey negro está en una situación pues poco sólida porque está expuesto a diversos jaques que pueden permitir que las blancas mejoren la situación de sus piezas. Bueno, todavía la posición no es para abandonar y de hecho Kariakin sigue con A5, tiene ese punto de ruptura en A4 y entonces Ivanchuk va maniobrando, juega torre G4 jaque, rey F6, caballo E4 jaque, rey E5 y ahora ataca el otro peón que también está débil en H7 con torre H4. Kariakin se da cuenta de que con ese súper pura sangre que hay en E4, todos los peones blancos bien sólidamente dispuestos, la debilidad en H7, bueno, necesita un juego activo, porque las negras tienen 2 torres, las blancas solo una, pues vamos a abrir columnas, ¿no? A4, además la amenaza A3 es sin duda importante, de modo que hay que tomar ahí, B por A4, torre por A4, y ahora hay que tener cuidado porque si las blancas son glotonas y capturan el peón de H7, entonces torre D8, cortando la retirada del rey blanco y amenazando mate en A1, podría ser muy peligroso. Por eso las blancas juegan caballo C5 para evitar esa trampa que ataca la torre, es casi obligado jugar, dar el jaque en A1, rey D2, torre G8 atacando el peón de G2, G3, torre F1 atacando el otro peón, rey E2, pero ahora torre B1 y torre por B4. Y voy a parar aquí porque, aunque la partida duró como 15 jugadas más, como ven, la posición ya es posicionalmente, las negras están realmente en situación desesperada, porque hay 4 peones por la calidad, estos 2 están pasados y ligados. En la partida incluso acabó cayendo también el peón de H7, simplemente avanzando estos 2 peones ya las blancas tienen una ventaja realmente decisiva. Bueno, cuando hacemos esta grabación en septiembre de 2021, Ivanchuk cuenta con 52 años, hasta donde yo sé goza de buena salud, así que lo normal es que le quede mucha vida por delante. Pero el día que fallezca, yo creo que sería muy interesante enviar su cerebro a un laboratorio especializado para que lo analicen a fondo, porque es el cerebro de un genio.